Muy buenos días para todos. Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a la hora de la sostenibilidad avícola. El tema de hoy es un tema de vital importancia para el sector y es uno de los grandes retos a los que se enfrentan diariamente los avicultores en las unidades productivas. El conferencista de hoy, pues es conocido por todos. Para hablarnos de control y mitigación de olores está con nosotros Carlos Duque. Carlos Duque es biólogo químico de la Universidad del Valle. Es doctor en ciencias químicas con énfasis en bioprocesos de la Universidad Autónoma de Barcelona y actualmente es el director del programa de sostenibilidad de la Federación Nacional de Avicultores. Es experto nacional e internacional en producción más limpia, director de proyectos estratégicos en medio ambiente y PYME, tiene 18 años de experiencia como investigador en bioprocesos aplicados a la protección ambiental en ICA y Corpo ICA, consultor senior para organismos multilaterales de crédito como el BID, el FOMIN, tiene 24 años de experiencia como asesor para gremios en la producción agrícola, especialmente para FENAVI, tiene 14 años de experiencia académica como docente y director de tesis de pregrado y posgrado en diseño de programas académicos y tiene una amplia experiencia en formulación de políticas en el desarrollo ambiental estratégico. Entonces, Carlos, te doy la palabra. Bueno, muy buenos días para todos. Hoy sí que es un placer estar con ustedes en este día para hablar de este tema de control y mitigación de olores, en el cual el sector avícola, como ustedes bien saben, ha trabajado bastante. Nosotros siempre, desde el inicio de la normatividad, estuvimos muy involucrados en su discusión y creo que es una discusión que seguimos dando desde el sector, ¿no es cierto? Toda vez que es uno de los temas más importantes que tiene hoy, de los temas importantes que tiene hoy la industria, el sector avícola, como consecuencia pues de todo ese tema del ordenamiento territorial, que tanto nos ha afectado y tanto nos duele, ¿no es cierto? Pero igual lo abordamos desde un punto de vista técnico, fuimos el primer sector, creo que de los pocos sectores que tiene una guía para la mitigación de olores, que es un poco lo que vamos a hablar en el día de hoy. Y bueno, empecemos con el tema, voy a hacer mi proyección. Listo, ya veo que ya están viendo la pantalla. Bien, en este tema, a ver si me pasa. Lo primero, voy a hacer un resumen muy corto del tema normativo, sobre todo haciendo énfasis en los aspectos realmente importantes de la norma, ¿no es cierto? El antecedente fundamental es el decreto 948 del 95, que es considerado como el decreto reina en todo lo que tiene que ver con emisiones atmosféricas, que entre otras cosas, desde el 95, en ese decreto, se establece que el Ministerio de Ambiente deberá reglamentar todo lo concerniente a olores ofensivos. A partir de allí, pues sale la resolución 601 del 2006, que establece la norma de calidad de aire, el nivel de emisión, es como el antecedente más próximo también a lo que establece el 1541, y la resolución 610 del 2010, por la cual se modifica esta resolución. En el 2013, el Ministerio saca la resolución 1541 del 2013, por la cual se establecen los niveles permisibles de calidad de aire o de emisión, el procedimiento para la evaluación de las actividades que generan olores ofensivos, y se dictan otras disposiciones. Y obviamente retoma la palabra esencial de todo este tema, que es el olor ofensivo. Se considera que es el generado por sustancias o actividades industriales, comerciales o de servicio, que produce fastidio, aunque no cause daño a la salud humana. Esto para decir que no es una norma exclusiva para el sector avícola, es una norma, es para todos los sectores de la producción, los sectores de los servicios, el sector de los servicios, del procesamiento, es decir, es para todos los sectores o las actividades comerciales del hombre, ¿no es cierto?
¿Qué precisa la norma o qué mide la norma? La norma, entre otras cosas, no se preocupa tanto de la emisión, no nos mide la emisión, pero la emisión está muy relacionada con lo que vamos a ver posteriormente con la emisión. Entonces, toda actividad humana, cualquiera, toda actividad humana, produce un olor. Y ese olor es una descarga de sustancias o elementos al aire, que puede ser en estado sólido, líquido, gaseoso, o alguna combinación de estos proveniente de una fuente fija o móvil. Una vez se descarga el aire y entra en contacto con el ambiente, pues el ambiente tiene una humedad, tiene una temperatura, hay una velocidad del viento, una dirección del viento, y eso hace que esa emisión se diluya en ese ambiente atmosférico y se genera una dispersión. Y esa dispersión transporta todas esas sustancias hasta el, el receptor. Y el receptor es cualquier persona que se encuentre a 1 metro, 2 metros, 10 metros, 20 o 30. Es decir, el receptor captura a través de la nariz, captura estas partículas y se produce el fenómeno que se llama ignición, es decir, es el aire invisible o el aire respirable a nivel de la troposfera, es decir, donde estamos nosotros. Palabra más, palabra menos, es cuando una persona siente y dice, me huele algo. Ese es el punto de emisión y es el punto detectable por la nariz. Hay varias fuentes o tipos de fuentes contaminantes, pero para el sector avícola fundamentalmente tenemos que centrarnos en 2 tipos de fuentes. Una, que son las fuentes puntuales, que son fuentes estacionarias de emisiones canalizadas al ambiente por la cual se descargan emisiones gaseosas al ambiente. Esto es a través de ductos o chimeneas. En este caso, por ejemplo, para nosotros que usamos calderas, por ejemplo, o para las plantas de rendering de subproductos de animales que generan descargas a través de estas chimeneas. Y el otro tipo de fuentes que nos compete son las fuentes difusas, que son fuentes estacionarias que cuentan con una superficie o área de emisión en contacto directo con el ambiente. Entonces están los diferentes sistemas de tratamiento como las lagunas, los estanques abiertos, los campos abiertos, las pilas de compostaje, los biofiltros de lecho abierto y obviamente los galpones. Y esas son las fuentes. Y de estas tenemos 2. Las pasivas, que son sin aireación o solamente con ventilación natural, o las fuentes difusas activas, que son con aireación o ventilación forzada. Bien, ¿qué pasó con la norma? Pues aquí lo podemos ver y este es uno de los argumentos que estableció la autoridad ambiental, fundamentalmente el Ministerio de Ambiente, y es que hizo una relación de las quejas que habían hasta el 2013. Y si ustedes lo pueden ver, pues el sector avícola ocupa el 5º lugar en las quejas de las comunidades con respecto a los olores. Por delante nuestro están las industrias de procesamiento de cueros, la cría y sacrificio de cerdos, los rellenos y sitios sanitarios y las plantas de tratamiento o cuerpos de aguas residuales. Digamos que este es como el argumento que utilizó el ministerio de decir, mire, realmente aquí hay una problemática compleja en el tema de emisión de olores y todo hay que decirlo que la norma surge justamente por quejas que se dieron a una empresa avícola, una granja avícola que es de las granjas avícolas mejores del país, que por allí empezó el tema. Y todo esto tiene que ver y está estrechamente relacionado con el tema del uso del suelo. ¿Ve? Nosotros cuando hicimos el estudio de diagnóstico ambiental del sector, pues obviamente el tema de olores no aparecía como un problema crítico. Pero cuando empieza esa nueva ruralidad, cuando el campo se vuelve atractivo y cuando la urbanización llega hasta el territorio rural, pues ahí los olores se vuelven tremendamente importantes, ¿sí? Se vuelven en un factor de disociación entre las unidades productivas y las comunidades o las actividades domésticas, por decirlo de alguna manera. Y es allí donde este tema coge realmente agua, ¿cierto?
A partir de allí, entonces el ministerio argumenta que es necesario tener una norma que le dé un carácter objetivo al tema de los olores. Y en este punto uno podría decir, hombre, nosotros realmente necesitamos una norma. No podemos seguir al vaivén de una queja, de un tema subjetivo. Necesitamos una norma que establezca claramente desde el punto de vista técnico en dónde o cuál es la real situación del olor. Lo que pasa es que lamentablemente, y eso es una discusión que hemos tenido siempre con las autoridades y que tenemos que seguir discutiendo, gran parte del tema sigue siendo subjetivo, por más que tengamos este tipo de análisis técnicos, de tratar de cuantificar el tema del olor, sigue siendo y sigue teniendo un peso grande en la norma y en las exigencias, la subjetividad. La resolución 2087 establece el protocolo para monitorear, control y vigilancia de los olores ofensivos y se basa en una norma técnica que es la 6012, que es la norma técnica del ICO. Y esto es lo primero que tenemos que saber nosotros como sector productivo. Para que el proceso de exigencia o el requerimiento por parte de una autoridad ambiental se active, pues tiene que producirse una queja. Si no hay queja, pues no hay norma. Si no hay queja, no hay problema. Cuando se da una queja, entonces la autoridad tiene que verificar la pertinencia o no de esa queja. Y para eso entonces se necesitaba una herramienta y esa herramienta la proporciona la norma técnica NTC 6012 que establece cómo se debe clasificar la molestia, cuáles son las diferencias entre la molestia en la zona afectada o la zona de control, determinar la variación del efecto, es decir, empezar a mirar si realmente, determinar si realmente la queja es procedente o no. Importante, tiene que haber una o más actividades generadoras de olor y obviamente un receptor sensible que es el que se queja. Y es importante que tengamos en cuenta este tema de una o más actividades generadoras. ¿Ve? Porque aquí es uno de los puntos, uno de los cuellos de botella de la norma, a mi juicio. Cuando hay más de una actividad, en la realidad, lo que hemos visto en campo, es que normalmente es a una sola empresa a la que le exigen hacer el monitoreo de olores. Es a una sola empresa a quien le hacen el requerimiento. ¿Ve? Y resulta que hay más fuentes. Entonces, ¿cómo la autoridad determina que esta empresa es la que está generando la molestia? ¿Ve? Y por eso es que es tan importante la aplicación de la NTC, de la norma técnica colombiana. Es muy importante y nosotros como productores tenemos que vigilar que realmente esa norma se aplique de manera eficiente. ¿Ve? ¿Cómo se materializa la queja? Cuando la queja se presenta a una autoridad ambiental. Y esto también es muy importante. Sucede que la comunidad se queja y se va y se queja con el alcalde. Entonces el alcalde va y cierra una granja, como ya nos ha pasado en algunas regiones, o intenta cerrar una granja, ¿sí? Presiona a la autoridad ambiental. Resulta que si la queja se presenta al alcalde o se presenta al personero o al inspector de policía, pues no se puede activar el proceso, porque no es el debido proceso. El debido proceso se da cuando el quejoso, el receptor sensible, presenta la queja ante la autoridad ambiental. Allí es cuando se debe activar el proceso. ¿Y qué tiene que hacer la autoridad ambiental? Pues inicialmente ir y verificar la pertinencia o no de la queja. Puede suceder que la autoridad ambiental determine que no es procedente esa queja, que no es una queja objetiva y simplemente no inicia el proceso. ¿Ve? Pero si la autoridad, en su leal saber, determina que sí es procedente, entonces se inicia el proceso de activación de la NTC 6012. Es decir, se aplica todo ese procedimiento, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que tiene que saberse es que quien está a cargo de la aplicación de la norma tiene que ser un profesional con experiencia, con formación en ciencias sociales, o experiencia mínima de un año en planificación y ejecución de encuestas,
tiene que ser una encuesta transparente, muy objetiva, ¿no es cierto? Y a partir de allí, pues tiene que mirar la relación, genera un informe en donde dice, mire, hicimos este tipo de encuestas, se aplicó de esta manera, hay una relación de las quejas que originaron la evaluación, un informe de la visita de campo, no solamente debe visitar el predio objeto de la queja, sino que tiene que hacer un análisis en un área que está determinada, una metodología y cronograma de la aplicación de la encuesta, es una copia del formulario, un análisis de la información y unos resultados de la evaluación de la queja. Y esto es lo que los productores avícolas, lo que nosotros debemos evaluar y analizar en el momento que nos hagan el requerimiento del PRIO. Es decir, si la autoridad aplicó bien la encuesta y lo que establece la NTC 62. Si no lo hace, y ya hemos tenido muchísimos casos, cuando evidenciamos que no se aplica correctamente, pues simplemente se impugna el proceso y no da lugar al requerimiento del PRIO, ¿cierto? Bien, cuando la autoridad establece el PRIO, ¿sí? Una vez recibe la queja, la autoridad tiene 30 días hábiles para hacer la evaluación de esta queja y hacer sus visitas correspondientes, ¿no es cierto? Al cabo de estos 30 días hábiles, la autoridad cuenta con 30 días calendario para expedir el acto administrativo de exigencia o no del PRIO. En caso de que se exija el PRIO, entonces ya el productor, ya decimos que ya la responsabilidad pasa al productor y el productor tiene 3 meses para la elaboración del PRIO. PRIO que se entrega a la autoridad y la autoridad debe aprobar esta propuesta de PRIO, ¿no es cierto? Bien, resulta que nos aprobaron el PRIO y empezamos a trabajar. Puede suceder que se sigan generando quejas. Esto es importante. Si las quejas continúan, la autoridad tiene que nuevamente verificar la queja. Pero ojo con esto. Si va a verificar nuevamente la queja, tiene que aplicar nuevamente el protocolo establecido por la NTC 62. Tiene que aplicarlo necesariamente, porque estamos hablando de un nuevo proceso de quejas. Por lo tanto, tiene que aplicarlo nuevamente. ¿Ven? Si en caso tal que las quejas sean pertinentes o sea válida, entonces la autoridad requiere al productor y le dice, mire, tiene que modificar su PRIO, ¿sí? Para hacerlo mucho más eficiente y debe establecer claramente dónde se está fallando, ¿no es cierto? Y el productor pues obviamente tiene que tener mucha claridad, ¿sí? ¿Qué es lo que va a modificar de ese PRIO, ¿no es cierto? Los PRIOs se modifican por una única vez. Si a los 6 meses se dio la queja y hay que modificar el PRIO, entonces ya no tenemos los 18 meses iniciales para buenas prácticas, sino que ya tendríamos 6 meses menos, ¿no es cierto? Bien, esta tabla que ustedes ven es en caso de que persistan las quejas. Entonces puede suceder que la autoridad me exija que haga un análisis de la calidad del aire o de emisión de sustancias que generan olores ofensivos y para lo cual establece estos valores. Para las granjas, por ejemplo, para las plantas de rendering de esto, y para las plantas de tratamiento nos exigen fundamentalmente el sulfuro de hidrógeno y amoníaco. El valor que tenemos son 7 microgramos por metro cúbico en 24 horas de exposición. En caso tal de que se supere ese valor, no puede superar los 30 microgramos por metro cúbico en una hora. Para azufre, para amoníaco son 91 microgramos por metro cúbico, también en 24 horas, y 1.400 metros cúbicos en una hora de exposición. Para las plantas de procesamiento animal, se exige el azufre reducido y no puede estar arriba de 7 microgramos por metro cúbico. En los estudios que hizo FENAVE con la Universidad Pontificia Bolivariana, prácticamente todas las muestras estaban por debajo de estos niveles permitidos por la norma. ¿Qué quiere decir esto?
y eso es un tema que se lo hicimos saber al ministerio. Quiere decir que las personas que están respirando el aire alrededor de nuestras unidades productivas, pues están respirando un aire que no está afectando su salud, porque no se están superando estos valores que estableció de la calidad del aire del ministerio, ¿cierto? Es decir, y esto sirve como argumento y nos ha servido como argumento en algunas discusiones, porque la gente dice, no, es que me huele a gallinaza o me huele a amoníaco y entonces me estoy enfermando y tengo problemas en los pulmones y tengo problemas de diarrea y problemas de vómito. Pues aquí este resultado está mostrando que no hay una correlación entre lo que está respirando y la enfermedad que tiene la persona que está aduciendo pues ese tipo de molestias, ¿no es cierto? Bien, pasado este periodo, puede suceder lo que normalmente sucede, y es que las quejas continúan. Entonces, la norma 1541 contempla lo que se llama la olfatometría dinámica, que es un método sensorial. Y para esto, pues, se basó en la normativa internacional, ¿no es cierto? Y establece, lo primero que se establece es la unidad de olor europeo, es la cantidad de sustancia olorosa que cuando se evapora en un metro cúbico de gas neutro, en condiciones normales, origina una respuesta fisiológica en un panel, que son unos especialistas que están estableciendo si les huele o no. Para esto se utiliza un gas que es el N-butanol, ¿cierto? Incluso hoy a nivel mundial se está discutiendo porque se están metiendo más sustancias adicionales al N-butanol. No voy a entrar pues, en detalle de esto. Básicamente lo que consiste en la olfatometría es que se va al galpón, se toma una muestra, como ustedes lo están viendo allí en un equipo especializado, se pone sobre la cama, esto captura las emisiones, las emisiones se guardan en una bolsa como la que ustedes pueden, que es especializada, se transportan rápidamente al laboratorio donde se hacen las diluciones con el N-butanol, ciertas diluciones, y estas diluciones se pasan a un panel de oledores, por decirlo de alguna manera. Este panel es un panel especializado. Ahí tienen que haber personas, por ejemplo, no pueden haber mujeres embarazadas, no pueden haber personas que tengan problemas de reníticos, por ejemplo, o que tengan un problema de asma, o que tengan cierto tipo de patologías respiratorias. No puede haber tampoco, por ejemplo, personas que describan o que hablen de que tienen una molestia especial por determinados olores. Es decir, lo que se busca es unas personas, entre comillas, normales, ¿cierto? A las cuales se les pasa la muestra. Ellos no califican el olor, ellos no dicen si es desagradable o no, simplemente dicen me huele o no me huele. A partir de allí, todas esas diluciones, ¿sí? O donde se determina la muestra, se pasa y se introduce esa información a un modelo matemático, a un modelo donde hay datos meteorológicos, donde hay datos de topografía, ¿cierto? Y en este modelo, lo que bota y arroja es hasta dónde va a llegar el impacto de ese olor. Con las condiciones meteorológicas, con la concentración de los compuestos, dice hasta dónde llega el olor, cuál es el radio de influencia del olor. Y para eso establece entonces estos niveles. ¿Sí? En el caso de las unidades productivas de las granjas avícolas, ¿y por qué la norma hace énfasis en las granjas? Porque es finalmente donde se presentan los mayores problemas con las comunidades por olor. ¿Ven? Entonces establece que el olor permitido es el de 5 unidades de olor europeo. Y aquí viene una contradicción, a mi juicio, o a nuestro juicio como sector, es que establece 3 unidades de olor europeo, por ejemplo, para las plantas de tratamiento de aguas residuales, para la tratamiento y disposición de desechos no peligrosos y estaciones de transferencia y el tratamiento térmico de subproductos. Es decir, por ejemplo, todo el tema que nosotros hacemos de valorización de residuos a través de procesos de compostación, pues es mucho más restrictivo.
¿eh? Establecen 3 unidades de olor europeo. Entonces eso es una contradicción. Eso es un poco lo que nosotros le planteamos al ministerio. No puede ser que si yo me meto en un programa de valorización, en un programa de estabilización, en un programa de solución de mis problemas desde el punto de vista ambiental, disminuir los impactos, con unos beneficios importantes, ¿sí?, de ese valor agregado que le damos a la gallina, pues se castiga de esta forma, estableciendo un proceso muchísimo más restrictivo. Bien, digamos que esto es a grandes rasgos la normatividad, que es importante pues como recordar cómo se mueve la norma, ¿no es cierto? Y ya entramos en materia de lo que tiene que ver para nosotros el control de los olores. Dicho esto, entonces, lo primero que tenemos que decir es que el olor esencialmente se genera por las gallinazas y las pollinazas. Siempre lo hemos dicho, ¿no? Nosotros somos productores de huevo y de carne de pollo. Y sí, también podríamos decir, no, mire, nosotros somos productores de estiércol y adicionalmente producimos huevos y carne. ¿Por qué? Porque es que para producir un huevo, para producir 1 kilo de carne, generamos un volumen relativamente considerable de estiércol. Y aquí está el origen de, digamos, de todas nuestras dificultades y nuestros problemas y la generación de los olores, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, hoy tenemos diversas fuentes, pero las principales son en las unidades productivas y en temas de fertilización, que no tiene que estar estrechamente ligado al proceso productivo, pero que sí tiene que ver muchísimo con nosotros, toda vez que nuestras gallinazas y pollinazas se utilizan en procesos de fertilización, ¿no es cierto? Entonces, digamos que la primera estrategia que tenemos que tener en el control de olores es ser mucho más cuidadosos y más vigilantes de la calidad de la gallinaza y la pollinaza que nosotros generamos. Si yo les muestro todas estas fotos, estas son muestras de pollinazas y gallinazas, que como bien saben es una mezcla de heces, de cama, de orina, de agua, de alimentos, microorganismos, insectos, hongos, levaduras, etcétera, etcétera. Eso compone todo lo que es. Entonces, si ustedes ven todas estas muestras, la gallinaza que uno esperaría o pollinaza que uno esperaría ideal es la que ustedes ven en el recuadro, en la foto inferior de la derecha. Entonces, fíjense ustedes, si queremos empezar a generar estrategias para el control de olores, lo primero que tenemos que tener es una vigilancia, tener claridad de qué tipo de cama estamos generando, ¿sí? Porque todas estas camas que ustedes ven no son camas deseables. Y todas estas camas que ustedes ven, a excepción de la derecha, lo que me está mostrando es que puede haber una falla en el proceso productivo. Y si mi proceso productivo falla, pues entonces yo voy a generar unas gallinazas o pollinazas con mayor o menor problema, con mayor o menor humedad, ¿sí?, con mayor o menor contaminación y obviamente con mayor o menor olor, ¿sí? Y de la experiencia que tenemos en el sector que nos ha mostrado es que en principio esta fuente de olores, que es el galpón, no debería ser un problema de cara a los conflictos con las comunidades, ¿sí? El principal problema estaría en los sistemas de tratamiento y de procesamiento de gallinazas, en esa manipulación. En los galpones no debería existir tanta problemática, pero se da, partiendo de la base que el olor es inherente a la actividad. Eso es parte esencial de la discusión. No puede oler a otra cosa, que es inherente a la actividad, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos, por eso la normativa habla de mitigación, no habla de determinar ni controlar. Simplemente la norma siempre establece es mitigar, porque el olor no se acaba. Si se acaba el olor es porque se acabaron las gallinas. Y por eso lo que nosotros tenemos que trabajar es a tener un mínimo olor, un olor que prácticamente sea imperceptible o muy poco percibido por las comunidades y que no llegue a generar esa molestia.
Entonces, miren ustedes cómo es importante nosotros ir monitoreando cuál es la calidad de cama que nosotros tenemos. Si está contaminada por huevos, si está contaminada más por plumas, si está contaminada por alimentos, ¿sí? Si está compactada, si tiene zonas húmedas, si tiene zonas secas. ¿Ves? Eso es el primer paso que tenemos que hacer para crear nuestra estrategia alimentaria. Y miren por qué. Por lo que ustedes pueden ver aquí. Los olores ofensivos provenientes de la instalación agrícola son producidos por una mezcla de gases y vapores, muchos de los cuales se generan en la descomposición anaerobia y oxidativa de las gallinazas y las pollinazas. La mortalidad, alimentos y otras materias primas. Miren ustedes, ¿qué me genera olores? Por ejemplo, ácidos grasos volátiles. Esos son ácidos orgánicos de cadena corta, como el fórmico, como el acético, el propiónico, el butírico, que son de cadena corta. ¿Sí? ¿Y dónde se generan esos? ¿Por qué se generan esos ácidos grasos volátiles? Pues por la descomposición del alimento y el estiércol, por los procesos de oxidorreducción que ocurren en la cama, por esa oxidación, por esa descomposición del alimento y el estiércol en la cama, se generan esos ácidos grasos volátiles. Los mercaptanos, por ejemplo. Los mercaptanos pueden provenir, por ejemplo, de un aminoácido, la metionina, ¿cierto? ¿Y eso dónde está? Pues en el alimento. ¿Y dónde más? En el estiércol. Porque recuerden que gran parte del alimento no se metaboliza. ¿Sí? Una de las ventajas que tiene la agricultura hoy y que tiene la genética y la nutrición es que cada vez los alimentos son mejor metabolizados, hay una mejor conversión. Y eso va en favor de la excreción de alimentos no metabolizados. ¿Sí? Pero igual queda. Por más eficientes que seamos, igual va a quedar, ¿no es cierto? Entonces, esa descomposición me genera mercaptanos y los mercaptanos huelen, ¿no es cierto? Tengo unos ésteres, unos aldehídos, unas aminas y unos alcoholes que son sustancias que también están presentes allí, que con la descomposición pues generan olor. Por ejemplo, las gasas neutras. Entre otras cosas hay ésteres naturales. Pero las gasas neutras, los ésteres, la glicerina, que es un polialcohol, por ejemplo, se mezclan con los ácidos grasos de cadena corta, es decir, van habiendo reacciones en mi cama, ¿cierto? Y esas reacciones hacen que esos ácidos grasos que se están generando se mezclen con estas grasas neutras, ¿sí? Y se generan unas reacciones cruzadas de óxido reducción. ¿Qué quiere decir esto? Óxido cuando hay un exceso de oxígeno, y podríamos decir que casi que a cualquier temperatura, esa característica del oxígeno más la temperatura me forma aldehídos. ¿Ve? Pero si el ambiente es anóxico, es decir, baja concentración de oxígeno, pues me va a generar aminas, alcoholes o tioles. Los tioles, pues, el grupo OH del alcohol se reemplaza por el grupo CH. ¿Sí? Pero quiero decirles con esto que son muchos de los compuestos que están presentes allí que generan olor. Por eso es que es tan complejo y por eso cuando la gente dice, no, es que en los días que están nublados huele más o los días secos huele más. Es decir, nunca nos ponemos de acuerdo. Depende de la percepción. ¿Sí? Entonces, que no, que cuando el viento. Y finalmente todo se reduce a lo que ustedes están viendo en esta diapositiva. Allí se genera. Entonces, miren ustedes, yo tengo un galpón, ¿sí? De unos 100 metros de largo. Es tener un galpón uniforme en la aireación es complejísimo. Entonces yo tengo en el galpón zonas que tienen más o menos oxígeno, ¿sí? Mejor ventilado. Tengo en la cama zonas donde hay mayor o menor humedad, ¿sí? Y resulta que en esa cama están ocurriendo una cantidad de reacciones de microorganismos. Y esas reacciones que van degradando todos estos materiales, pues me generan calor. Entonces yo puedo tener un punto en el galpón donde tengo más o menos calor, tengo más o menos reacción. Entonces en un punto puedo tener una reacción de oxidación, en otro punto tengo una reacción de reducción, ¿ven? Y eso me va generando más o menos compuestos. Por eso es que es tan difícil establecer. Y por eso nosotros somos a veces muy críticos con el tema de la fotometría,
pero sobre todo de los muestreos, ¿no? De cómo se muestrea una cámara. ¿Dónde voy a colocar la cámara para la captura de los gases? ¿En qué punto del galpón? ¿Cuál es la muestra representativa realmente? ¿Sí? ¿Y por qué selecciono ese punto y no otro punto? ¿Ve? ¿Por qué? Porque tenemos un área muy grande y bien compleja de manejar, ¿no es cierto? Y eso genera también, pues, compuestos como el amoníaco y el sulfuro de hidrógeno que nosotros vemos, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes cómo el punto de partida siempre será la clave de todo, va a ser las gallinazas y las pollinazas, sus características y sus cualidades, ¿no? Por eso es que yo siempre he dicho que el estiércol, y hoy estoy muy tímido para hablar de lo que realmente es el estiércol. El estiércol hay que tratarlo, yo siempre he dicho, con cariño, ¿no? Con mucha vigilancia. Hay que manejarlo igual que se maneja el resto de los procesos, así como se maneja la genética, como se maneja la nutrición, ¿sí? Como se maneja la sanidad, pues de esa misma manera, con ese mismo cuidado, hay que manejar el estiércol, ¿no es cierto? Entonces, encima de todo, o sea, lo que más acompleja es que mucha de la descomposición de estas sustancias pues pueden tener un efecto sinérgico, ¿sí? Que agudiza los problemas, o puede tener problemas como por ejemplo el amoníaco, que se genera fuertes problemas de olor dentro de las propias instalaciones agrícolas, en cambio tienen un efecto menor fuera de estas cuando se diluyen en la boca, ¿cierto? Y pueden haber sustancias que se camuflen con las otras, entonces puede oler más o puede oler menos, pero también se puede disparar ese olor por la misma mezcla de estas sustancias. Entonces, fíjense ustedes que no estamos hablando de un tema sencillo de manejar, que no es un tema complejo en principio, ¿no es cierto? Por toda la dinámica que se da allí en la gallinaza, pero que eso también nos sirve de base para decir, allí es donde tengo que poner el mayor énfasis en las medidas de control de mis gallinazas, ¿no es cierto? Esto que ustedes están viendo allí, pues es una situación que se da en algún grado dentro del galpón, pero que se puede dar en mayor grado en los sistemas de procesamiento de gallinazas y pollinazas, ¿no es cierto? Nosotros en la agricultura pues tenemos una concentración alta de ácido úrico, la urea y el nitrógeno orgánico, ¿no es cierto? El ácido úrico rápidamente se convierte en NH3 acuoso. El nitrógeno orgánico lo hace de manera más lenta en esa conversión, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo un tema de temperatura relativamente alta, si yo tengo una buena ventilación, pues rápidamente ese nitrógeno acuoso se me volatiza como NH3 gaseoso, ¿no es cierto? Y aquí viene, por ejemplo, una de las grandes confusiones que tenemos nosotros con las comunidades. La comunidad dice, no, es que esto huele espantoso, huele a amoníaco. No, déjenme decirles, el amoníaco usted lo siente en mayor grado dentro del galpón. Yo les aseguro que a 2, 3, 4 metros de distancia del galpón, usted ya no siente el amoníaco. Porque el amoníaco se diluye rápidamente en el aire y casi que no se percibe. Cuando yo tengo un problema de aireación dentro del galpón, cuando yo tengo temas de humedad relativamente altos, de temperaturas, de variantes o deltas de temperatura dentro del galpón, ¿cierto? O tengo, no respeto densidades, por ejemplo, o cuando por ejemplo, el pollo está finalizando ciclo, entonces tener una mayor densidad, entonces yo puedo tener mayores generaciones de amoníaco y puede ser posible que ya lo sienta a 2, 3 metros, pero seguramente a los 50 metros que establece la normatividad del ICA, por ejemplo, ya no va a sentir el amoníaco. Pero la comunidad no lo sabe. La comunidad dice, huele a amoníaco. Es que huele horrible, ¿cierto? Entonces, no es propiamente el amoníaco el que me genera esos problemas. Generaría más problemas, por ejemplo, cuando yo tengo el tema de humedades incontrolables dentro de los galpones. Entonces yo tengo generación de óxidos de nitrógeno, ¿sí? Tengo óxidos de nítricos, ¿sí? Tengo amoníaco, el amonio, que es el NH4+, ¿sí? Entonces allí van a ser más importante todo el tema de las aminas, de los aldehídos, en esas condiciones de humedad, ¿no es cierto? Entonces, y esa mezcla de todo eso es lo que hace que huela más la gallinaza y la pollinaza, y ese es realmente el olor que están sintiendo las comunidades, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes
que si yo, por ejemplo, tengo un pH bajo o tengo una humedad relativamente alta, ¿no es cierto? Yo tengo entonces que el nitrógeno, el amoníaco acuoso, sufre procesos de nitrificación, ¿cierto? Y se convierte en nitratos. Y esos nitratos, por procesos anaerobios, porque lo que tenemos que tener claridad es que dentro del galpón se presentan procesos anaerobios, que son ambientes anóxicos, es decir, que tengo una concentración de oxígeno muy baja y yo tengo procesos de anaerobiosis no estricta, sino cualitativa. ¿Por qué? Porque esa anaerobiosis trabaja también con pequeñas cantidades de oxígeno y eso me forman ciertos compuestos que no son deseables, como por ejemplo los óxidos de nitrógeno, que al ser emitidos a la atmósfera pues tienen una capacidad mucho más alta de contaminación. Es decir, la molécula de óxido de nitrógeno es 310 veces más al CO2 equivalente, es decir, tiene muchísimo más impacto, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que lo deseable es que la cama mantenga unos niveles de humedad relativamente bajos, que ya lo vamos a ver más adelante, ¿no es cierto? Pero fíjense ustedes, esto mismo sucede si yo cojo esta gallinaza y la pongo en campo sin ningún criterio técnico, ¿cierto? Entonces, al ponerla en campo, por ejemplo, con agua, lluvias o con riego, pues voy a generar una excesiva humedad que lo que va a pasar es que se va a generar una anaerobiosis y va a tener, por ejemplo, una descomposición y va a generar problemas de metano. Pero eso puede suceder también dentro del galpón si no controlamos la humedad de los bebederos, por ejemplo, o de las tuberías de conducción del agua. Si yo tengo, por eso es que siempre hemos insistido que si yo tengo una humedad en la cama, tengo que retirarla rápidamente para evitar que se me genere el metano, hay un proceso de anaerobiosis dentro del galpón, ¿no es cierto? Entonces, bien, que no me pasa. Ok. Entonces, el ciclo productivo nuestro pues, es una fuente de generación. Y si ustedes miran esta diapositiva, aquí se resume todos los aspectos que yo debo controlar a la hora de hacer un plan de reducción y mitigación de olores. No quiero controlar el olor, aquí están todos los elementos que tengo que tener en cuenta a la hora de diseñar esas medidas para la mitigación de olores. Las aves, por ejemplo, la edad. Entonces, si uno pregunta, y lo hemos hecho en varios talleres, la edad, ¿qué tiene que ver la edad? Cuando uno pregunta, ¿dónde se genera más olor? ¿Cuando las aves son adultas o cuando las aves están en proceso, por ejemplo, de desarrollo, en levante? Se suele creer que se genera más olor cuando las aves están adultas, porque genera más gallinaza, porque genera de pronto una gallinaza un poco más húmeda, si tiene un pico de producción, etcétera, etcétera. Y sí, esos son elementos que hacen que se genere más gallinaza y por lo tanto se me puede generar más olor. Pero ojo, ¿no? Cuando el ave está en levante, cuando la ave está empezando su ciclo productivo, ¿cierto? La concentración de alimento y de proteína es mayor. Entonces puedo tener una mayor excreción de nitrógeno y también puedo generar olor. ¿Ve? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cada grupo etario, es decir, la edad del ave, requiere de unas medidas particulares, ¿cierto? Entonces, si el ave está pequeña y como yo tengo una mayor concentración de nitrógeno, ¿qué tengo que vigilar en ese sentido? Pues tengo que vigilar, por un lado, la calidad del alimento. Por otro lado, tengo que vigilar los desperdicios, por ejemplo, que el ave coma exactamente lo que requiere, evitar excesos, evitar desperdicios en la cama, para no generar olor, para no hacer una descomposición por la mayor cantidad de nitrógeno. Y si el ave está más grande, entonces, y tengo una gallinaza más húmeda, por ejemplo, porque estoy en pico de producción,
o por un tema sanitario, por ejemplo. Entonces, tengo que hacer una vigilancia y control de humedades dentro del galpón, ¿no es cierto? Cuando tengo una mayor densidad, tengo que vigilar que haya una mejor ventilación dentro del galpón, vigilar siempre la calidad del aire dentro del galpón, propiciar los temas de aireación dentro del galpón, ¿no? Ser mucho más cuidadosos en el tema de la humedad. O sea que cada aspecto de estos, de las aves, tiene una estrategia que debe ser consignada en un plan de reducción y mitigación de olores. El alimento, entonces, el tipo de alimento según la etapa, la calidad, si se tiene más aminoácidos que proteína cruda, si hay aditivos para atrapar el nitrógeno, si el alimento está peletizado, si está en harina, ¿cierto? El sistema de producción, la jaula, el piso, el pollo, la ponedora, cada uno de estos procesos tiene sus particularidades. ¿Sí? Y en esto tenemos que ser muy cuidadosos. ¿No? A veces se dice, no, es que la jaula genera más olor, no, que es que el piso genera menos olor que el piso. No, no. Digamos que si los procesos están bien manejados, pues yo puedo mitigar los olores y puedo controlar, o sea, mitigar el olor, ¿cierto? Por eso es que es muy importante tener claramente establecido cuál es el tipo de gallinaza, pollinaza que yo genero. Entonces, si estoy en jaula, tengo una gallinaza con unas particularidades. Si estoy en piso, tiene unas particularidades, el pollo otra, la otra, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes, la genética tiene otra, ¿sí? El tipo de infraestructura, qué tipo de jaulas tengo, si hay sistemas de presecado, qué tipos tengo para ventilación, cómo son mis equipos, si mis bebederos, si son automáticos, si son de copa, si son de chupón, ¿sí? Qué tipo de ventilación, el ambiente controlado dentro del galpón, la infraestructura, por ejemplo, ¿sí? Los techos que tienen que estar en buen estado, los aleros, los muros perimetrales, fíjense todo, que todas estas, si yo con esta sola diapositiva, uno podría montar un frío, ¿sí? La humedad de las camas, el manejo de las gallinazas también, ¿no? La exposición final, si hago un secado, si hago una estabilización, si hago un almacenamiento, si solamente hago una sanitización. Todo eso está aquí. Aquí se resume prácticamente todas las medidas. Y aquí, quizá la recomendación más importante y que nosotros a lo largo de todo este tiempo hemos evaluado al respecto, es que cuando se arman los PRIOs y se dice, hombre, voy a vigilar la calidad del alimento porque está involucrado en el olor, a veces se lista, se hace un checklist y se pone alimento, calidad del alimento, pero no se explica cuál es la razón por la cual tengo que vigilar la calidad del alimento. Y es muy importante que cada una de estas medidas se explique muy bien, desde el punto de vista técnico, se explique muy bien y quede muy bien consignada esa explicación en el PRIO para orientar a quien lo va a evaluar. Porque tengan en cuenta una cosa, y es que en granjas lo que funciona son las buenas prácticas, más que las mejores tecnologías disponibles. La base de nuestro trabajo son las buenas prácticas. Plantas de beneficio en general no tienen problemas de olores, a no ser que tengas que cuidar mucho un buen manejo de los subproductos, que no queden mucho tiempo dentro de la planta, y es algo que ustedes pues ya lo hacen muy bien. Quizás uno de los problemas complejos es todo el tema de la programación de la planta, el transporte, la recolección de la llegada de los pollos, la salida de los productos. Esos tiempos tienen que vigilarse muy bien. La existencia o no de plantas de producción de harinas, digamos que a partir del momento en que las granjas empezaron a tener plantas de harinas, pues se acomplejó el tema de olores en plantas de beneficio. En incubación no hay grandes problemas, hay que decirles, estos problemas se generan aún menos olores, ¿no es cierto? Hay que tener precaución, pues, en el manejo de los subproductos en planta también, los tipos de empaque, cómo se hace la operación de limpieza y sobre todo los sistemas de tratamiento de aguas residuales. Y las plantas de harinas, evidentemente, son de los sistemas que más generan olores y que, por lo tanto, allí se requieren de mejores tecnologías disponibles para la mitigación y el control de estos olores en los ductos, ¿no es cierto? Los sistemas de tratamiento de aguas también es importante tenerlos en cuenta a la hora de hacer un PRIO, ¿no es cierto? Mirar cómo está funcionando, qué tipo de sistemas tengo, cómo funcionan. Por ejemplo,
me he encontrado con muchas unidades productivas que tienen lagunas de compostaje. Y resulta que las lagunas anaerobias por sistema no deben estar en una granja, ¿no es cierto? Deben sellarse, deben modificarse o cambiarse el sistema de tratamiento, porque ese sí que está involucrado en los olores. Y el tema de la fertilización es un tema bien complejo. ¿Por qué? Porque hay una aplicación indiscriminada de los materiales, son materiales crudos sin ningún control técnico, ¿no es cierto? Entonces, como mínimo uno cuando vende este producto, o el agricultor como mínimo al usarlo, debe hacer estas medidas, tener un plan de fertilización, no aplicar superficial, tener un control de la humedad, o sea, no anegar, no aplicar en días lluviosos, vigilancia a nivel freático, es decir, tomar una serie de precauciones como mínimo a la hora de aplicar este producto. ¿Sí? Lo ideal, obviamente, sería utilizar materiales estabilizados, porque como ustedes ven a la izquierda, cuando un material está crudo, yo tengo una cantidad de microorganismos en el suelo que lo que hacen es atacar directamente todos esos nutrientes que están, muchos de esos nutrientes que no son asimilables por las plantas, lo atacan y se me genera un efecto priming, que es que me empobrece los suelos con la materia orgánica, y sobre todo en suelos frágiles como los nuestros, y lo que voy a generar ahí es una descomposición y va a generar más productos secundarios y va a generar más olores. Al contrario de lo que sucede con un material estabilizado, que al ser estabilizado es recalcitrante, quiere decir que resiste el ataque de los microorganismos que hay en el suelo y solamente hay organismos especializados, tengo materiales mineralizados y que hacen que la planta asimile de una manera mucho más eficiente, ¿no es cierto? Bien, el entorno juega un tema, es un tema tremendamente importante que nos rodea. Entonces, tengo que mirar la distancia de los vecinos, la dirección y velocidad de los vientos, si hay ausencia o no de vegetación, barreras vivas, cómo es la humedad, la temperatura, si tengo una topografía compleja o una topografía plana, qué actividades hay en el área de influencia de esto. Todo eso se tiene que tener en cuenta a la hora de diseñar mi plan de manejo. Las buenas prácticas, ¿sí?, están orientadas, hay tres tipos de buenas prácticas. Las primeras que se deben hacer son las orientadas a la fuente y son esencialmente medidas de prevención y minimización de los olores en la fuente. Acciones orientadas al medio, que son acciones que controlan, una vez el olor sale de la fuente y se va a propagar, pues ahí tengo que tener una serie de medidas. Y las otras es cuando ya el olor salió y están orientadas al receptor, es cuando le llega al receptor. Entonces, están encaminadas a evitar o reducir la percepción de olor en el receptor. Y es ahí donde viene la importancia de tener un relacionamiento con las comunidades. Entonces, miren ustedes, un poco lo que hemos hablado ya, es importantísima la calidad del alimento, ¿sí? Menor proteína cruda, que sea un alimento de muchísimo más calidad, ¿sí? Control de la humedad, control del pH, ¿sí? Para generar menos amoníaco. La calidad es muy importante, por ejemplo, del agua, también, ¿no es cierto? Si yo tengo un agua maltratada, pues puedo generar problemas de irritación en el tracto digestivo, entonces puedo tener diarreas y puedo tener problemas de gallinaza mucho más líquidas. Entonces hay que vigilar la calidad del agua y del alimento, el desperdicio del alimento, como lo están viendo allí. Eso es uno de los temas muy importantes para controlar. Ya usted lo dice. ¿Por qué? El tema de la temperatura, con la de una cama, la cama con humedad y temperaturas altas, pues me acelera los procesos de descomposición orgánica. Una humedad óptima puede ser de una cama entre el 15 y el 30%, relativamente seca, quebradiza, por ejemplo, ¿no es cierto? Si está demasiado seca, entonces yo voy a generar problemas de incremento del polvo, ¿no es cierto? Es una humedad óptima del aire puede ser del 50 al 70%, ¿sí? Superiores, aumenta la condensación de la humedad sobre la cama, ¿no es cierto? La ventilación, yo creo que los aspectos críticos en el control de los olores y en el control de la humedad de la cama es la ventilación. Tengo un tipo de ventilación natural. Cuando yo tengo una buena ventilación, un control de la temperatura y la humedad, a través de, no sé, manejo de cortinas, entonces la idea es ¿cuál? Que aumente el oxígeno y que disminuyan, por ejemplo, el ácido sulfídrico, que disminuya la formación de mercaptanos y otros compuestos azufrados. ¿Ven? Entonces, miren, una recomendación, deberá hacerse una curva de temperatura y humedad según la apertura de las cortinas, la hora del día y la época del año. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos estar midiendo. Entonces, venga, en la mañana
cuando abro las cortinas o bajo las cortinas, entonces cómo están, cómo es la temperatura dentro del galpón, cómo es la humedad, y entonces ir monitoreando y hacer unas curvas a lo largo del día, a lo largo del año, si estamos en verano o en invierno, para ir monitoreando si yo tengo realmente una eficiencia en la ventilación natural dentro del galpón. ¿Bien? Cuando tengo ventilación mecánica, entonces hay una ventilación que es positiva, entonces en los laterales, con un ángulo de 45 grados con respecto al eje longitudinal, cada 12 metros se colocan los ventiladores para evitar turbulencias, por ejemplo. La negativa es cuando tengo los galpones de ambiente controlado, que tengo extractores en la culata, entonces eso es lo que llama un flujo de pistón. Entonces tengo que mirar muchos aspectos allí. La dirección del viento, la velocidad y frecuencia, es por dónde viene el viento, ¿cierto? ¿Dónde están localizados, por ejemplo, los vecinos? Yo no puedo colocar los ventiladores en dirección de la nariz de los vecinos, tengo que ponerlo en sentido contrario. Pero claro, puedo tener dificultades allí cuando el viento me viene en sentido contrario. Entonces ya tengo que mirar dónde voy a localizar ese ventilador para que no se me genere esa turbulencia dentro del galpón y no pierda efectividad en lo esencial. Y lo esencial es tener una buena aireación dentro del galpón, ¿no es cierto? En climas fríos, aislar térmicamente los techos. ¿Por qué? Porque es que si está haciendo mucho frío y yo tengo reacciones en la cama, por ejemplo, tengo reacciones que me generan algo de calor, pues voy a generar microambientes, que en la medida que haya más frío, pues voy a tener mayor condensación y se va a derivar en una mayor humedad en ciertos puntos de la cama y eso me va a generar problemas de olor, ¿cierto? Entonces, aislar esto, mantener limpias, despejadas las aberturas de entrada y salida del aire, localización del vecindario, en fin, humedad del alimento, 11 al 13%, si se usan aceites aglutinantes de polvo, mejora la textura, es decir, son elementos que hay que tener en cuenta. Aquí es un poco para mostrarles a ustedes que en un clima frío, pues una buena aireación lo que me suministra es oxígeno y remueve la humedad. En un clima templado, adicionalmente me controla la temperatura y en un clima cálido, adicionalmente me remueve calor y aumenta la circulación del aire, ¿no es cierto? Equipos y mallas libres de polvo, eso es fundamental. En el polvo se adhieren, hay absorción de gases, se adhieren sustancias odoríficas que viajan con el viento, ¿no es cierto? Y que pueden llegar a distancias mucho más largas, ¿no es cierto? Entre las partículas de polvo que absorben los gases, gran parte de los va ahí, ¿no es cierto? Entonces hay que vigilar el alimento, obviamente, las características del alimento, la calidad de la gallinaza y la pollinaza. Recuerden que las aves entonces también tienen células de descamación, plumón y pluma. Entonces, fíjense ustedes que todos esos son elementos que tenemos que estar controlando en las mallas y depende de la humedad. Esto al final del día se llaman prácticas de orden y aseo, ¿no es cierto? Otras fuentes claramente son el manejo de las mortalidades. Y voy a generar problemas de olores si no hay un correcto manejo y obviamente también el manejo de las gallinazas y pollinazas, que ahí está concentrado gran parte del problema, ¿no es cierto? Bien, digamos que para las mejores técnicas disponibles en el control de mitigación de olores, estas requieren de una mayor inversión y la experiencia nos ha mostrado que el énfasis de las mejores técnicas está fundamentalmente en el manejo de las gallinazas y las pollinazas, en los sistemas de tratamiento, ¿no es cierto? No obstante, pues hay también tecnologías que se hacen en la fuente, o sea, que se incorporan dentro de la fuente, es decir, dentro del galpón. Por ejemplo, muchos de los galpones automáticos hoy vienen ya con sistemas de insuflado de aire, como que ustedes están viendo allí, que lo que hace es que inyecta aire para secar rápidamente la gallinaza, la cual se puede retirar cada 3 días y eso reduce un 50% la humedad. Fíjense ustedes que digamos que en conclusión uno podría decir que el parámetro más importante es la humedad de la gallinaza. Yo no puedo tener humedades por encima del 60%, ojalá menos, 40, 30%, porque esas humedades altas son las que están involucradas en el olor, ¿no es cierto? Entonces estas son tecnologías que se usan. Otras tecnologías, por ejemplo, son los scrubbers, que son los famosos lavadores de gases, por ejemplo, en los sistemas de compostación. Aquí ustedes están viendo unas imágenes de un sistema cerrado. Lo que hago es poner al final de la culata, donde extraigo el aire, ¿no es cierto?, por unas pantallas de agua, ¿no es cierto?, con una niebla de agua, son pantallas encontradas y lo que hace es lavar el gas de salida y eliminar sustancias como
como el amonio y sustancias nitrogenadas para disminuir los olores, ¿no es cierto? Hay una captura de estas sustancias. Este es un ejemplo, por ejemplo, hay 16 pantallas, ¿no es cierto?, en un galpón de 25 metros, y ahí pues están unos costos. Este es otro sistema en el cual hemos evolucionado. Gran parte del problema nuestro es el trasiego y la movilidad y el movimiento de las gallinazas. Aquí lo que se ha girado hacia sistemas donde haya menos trasiego, menos movimiento de las gallinazas, ¿no es cierto? Como ustedes están viendo que es una inyección de aire, básicamente. Entonces, en vez de ser dinámico, en vez de mover el material, lo que se hace es inyectar aire, ¿no es cierto? Y esto reduce los olores, no quiere decir que se acaben, como lo hemos dicho, los olores persisten, pero hay una reducción del olor, ¿no es cierto? Hay otros sistemas, se usan las pantallas de niebla en algunas granjas, no en Colombia se han usado pantallas, es decir, es poner una pantalla de niebla en los laterales del galpón, ¿no es cierto? Como hacer, sí, una niebla, una aspersión de agua muy bajita que se forma pues como un rocío, ¿no es cierto? Y normalmente pues se mezclan allí aceites esenciales, eucalipto, cualquier otro tipo oloroso, menta, se utiliza para camuflar, básicamente camuflar el olor, ¿no es cierto? Pero como somos nosotros y como somos, lo más seguro es que la gente se cansará de que le huela a eucalipto y querrá que le vuelva a oler otra vez a estiércol, ¿no es cierto? Están los filtros, los biofiltros, como que están viendo allí, ¿no es cierto?, que son para sistemas cerrados, donde yo extraigo el aire por la culata, lo que hago es pasarlo por un ciclón, llevarlo por tubería a un foso que está cubierto con materia orgánica, y lo que hace es desodorizar. Esto es más o menos esto, ¿sí?, que se utiliza para esto. En últimas, esto es un biofiltro. Aparte de que consigo unos resultados de sanitización, unos resultados de estabilización del material, pues finalmente esto es un biofiltro. El pasto es un biofiltro, ¿sí? Usted se para aquí al lado y no le huele. Entonces, esta es una forma también de hacer un biofiltro. Obviamente están las barreras vivas, ¿no es cierto?, que son como lo que ustedes ven allí. Cuando yo determino, tengo conocimiento cómo se mueve el aire. Por eso es que es muy importante hacer ese monitoreo, por eso son muy importantes las estaciones meteorológicas en las granjas, ¿sí? Cuando yo miro la dirección del aire, si el aire viene, por ejemplo, está entrando por la izquierda, entonces mi barrera tiene que hacerse al revés de lo que está allí. Los árboles más altos se ponen en la primera línea, después los medianos y después los bajitos, de tal manera que cuando llegue el viento golpea allí y pase por encima de mi galpón, por ejemplo, ¿no es cierto? Parte del aire obviamente va a entrar, entonces va siendo filtrado por toda la barrera y obviamente va a entrar al galpón. Entonces, a la salida del galpón, yo vuelvo y pongo otra hilera, otro diseño, otra hilera de barrera, y ahí sí ya es al revés, primero las más bajitas, bajitas, después las de una altura media, después las más altas, y lo que se busca allí es, por un lado, que haya precipitación del polvo, es decir, favorecer los procesos de adsorción, que se precipite el polvo y que se capturen partículas de olores, y ya el aire más diluido pase por encima y siga por alto y pase por encima, en principio, de los vecinos, ¿no? Son efectivas, se requieren, porque además también nos sirven como de límites ecosistémicos entre los diferentes sistemas. Obviamente no son el 100% efectivas, pero yo creo que funciona muy bien, ¿no es cierto? Y ahí pues el criterio para la selección de los árboles es que tienen que ser especies nativas, propias del lugar donde voy a establecerlas, donde están ubicadas las granjas, ¿no es cierto? Y este es un aspecto muy importante. Durante muchísimos años, cuando uno arrancamos en la agricultura hace muchísimos años, hay una costumbre de sembrar árboles pegados a los galpones para darle sombra a las aves, ¿no es cierto? Para mitigar el calor. Y resulta que sí, le damos sombra a las aves, se mitiga el calor, pero se castiga la aireación. Y cuando llega el invierno, usted no seca esa zona donde están los árboles. Y se genera un microclima y una humedad
que eso se transfiere obviamente a las gallinazas y las pollinazas y voy a tener muchísimos más problemas de humedad en las camas, ¿no es cierto? Y estoy castigando y resulta que lo que menos debo castigar en un proceso avícola, en una granja, es justamente la ventilación. Entonces, en esto se adaptó de una gráfica y aquí está, si yo tengo un galpón, dependiendo si tengo un galpón de 60 metros de largo o 90 metros de largo, ¿cierto? Dependiendo de la altura, yo tengo que poner a esta distancia las barreras, no las puedo pegar, tienen que estar a 14 metros, a 16 metros, 19 metros de mi galpón, ¿sí? Y si yo voy a colocarlas, si no tengo áreas, si voy a colocarlas a una menor distancia, no puedo utilizar árboles tan grandes, ¿sí me entiendes? Debo utilizar más arbustos, ¿ve? Y jugar con los espacios. Pero lo que está claro es que no debo poner la barrera muy pegada a los galpones, porque eso es un error crítico. En los sistemas de procesamiento, en las plantas de tratamiento, pues obviamente también hay que hacer un manejo, yo diría que es un manejo paisajístico más que todo. Es como aislar mis sistemas productivos, como lo van a ver ustedes aquí, ¿no es cierto? Miren ustedes, parece una finca de recreo y lo que estamos viendo allí es un sistema de tratamiento de aguas residuales que está claramente aislado del entorno, ¿no es cierto? Y por lo tanto tengo un mayor control de olores. Y esto pues que ya ustedes conocen, ya tuvimos una hora de sostenibilidad, lo que tiene que ver con los sistemas de tratamiento, que sean sistemas de tratamiento para aguas residuales domésticas que sean adecuados, que funcionen muy bien, y todo lo que tiene que ver pues con los tratamientos terciarios, como son los famosos humedales que tanto hemos hablado y que tanta experiencia tenemos desde el sector. El otro tema, para finalizar, en el cual hemos girado y que se combinan dos aspectos. Por un lado, hacer un aprovechamiento energético de las bondades de las gallinazas y de las pollinazas para la producción de energía, pero está demostrado también que estos sistemas de producción de biogás, estos sistemas anaeróbicos, de tratamiento anaeróbico a través de la fermentación anaerobia, disminuyen los olores. Eso pudimos verlo en la India, por ejemplo, cuando estuvimos allá. Una de las empresas claramente se metió en el tema de la fermentación anaerobia para disminuir la problemática de quejas que tenía con los vecinos y efectivamente, según nos mostraron tablas y todo, bajaron las quejas inmediatamente. Entonces, por eso este sistema también es uno de los sistemas que ha trabajado el sector avícola para el control no solamente para el control de olores, sino también para la producción de energía. Se fusionan dos temas en el tema de la valorización y esto es un poco el trabajo que hicimos con la Universidad de Antioquia. Ya hay empresas en el país que tienen estos sistemas anaerobios para la producción de energía, fundamentalmente están orientados para la producción de energía. Pero claro, hay un beneficio adicional también en el manejo de los olores. Bien, esto era lo que quería decirle. Me disculpan, traté de correr, me he demorado 10 minutos más o un poco más de la hora, siempre pasa conmigo, pero espero que haya sido de utilidad. La presentación pues va a estar a disposición de todos ustedes y si tienen alguna pregunta pues ya con mucho gusto ya lo haremos. Vale, Carlos, y aquí tenemos algunas preguntas. Los voy a invitar, por favor, a que firmen la lista de asistencia que está en el chat. Bueno, la primera pregunta la hace Nixon Garzón. Entonces dice Nixon, si bien desde FENAVI se están haciendo grandes esfuerzos por hacer buenas prácticas y que las granjas se organicen, ¿cuál es la efectividad de estas prácticas, que estas prácticas sean acogidas por la autoridad ambiental? A veces las CAR se inclinan más hacia los vecinos porque esto es políticamente, digamos, puede influir más. ¿Qué se hace? Que hacia las granjas, perdón, y digamos que las granjas se sienten acorraladas. Entonces, un poco la pregunta es, espérame que está aquí, digamos, como cómo hacer para que esas prácticas sean acogidas por la CAR, precisamente por lo que nos comenta Nixon. A veces, digamos que las realidades son un poco más difíciles en zona y las buenas prácticas no son acogidas por la CAR porque, digamos que a veces, según los vecinos, no generan el impacto que ellos quieren, que es eliminación del olor. Sí, digamos que esa pregunta que hace Nixon es clave porque ha sido parte de la discusión que hemos tenido a lo largo de todos estos años
y más con el Ministerio de Ambiente que con las mismas autoridades ambientales, ¿no es cierto? Miren, cuando arranca todo este tema, y cuando yo participé, por ejemplo, en las primeras socializaciones de la norma por los funcionarios del ministerio, y digamos que cuando arrancan le dan mucho énfasis, por ejemplo, al tema de las mediciones, sí, hablaban que debe ser como última instancia, pero pues lo miraban como una posibilidad, incluso en algunos talleres decían, hombre, si hay un productor que quiere realmente saber cómo está, pues haga una medición, ¿no es cierto? Y obviamente, pues para nosotros eso nos preocupa porque no hay los suficientes laboratorios acreditados para que, por ejemplo, se baje el costo, haya una mayor competencia, como lo esperaba el ministerio. Cuando el ministerio sacó esta norma, decía, no, en 2 años seguramente vamos a tener muchos laboratorios que estén haciendo estos análisis, y resulta que la realidad ha sido completamente diferente. No hay sino 3 o 4 laboratorios acreditados que tienen el mercado, obviamente, y los costos son bastante altos para hacer la fotometría. ¿Por qué digo esto? Porque a lo largo de las discusiones y con la participación que siempre íbamos haciendo nosotros desde el sector, ¿no es cierto? Y mostrando las dificultades, cuando los funcionarios empiezan a ver realmente las dificultades que hay en campo, ¿sí? De hecho, cuando estábamos haciendo un taller en una de las regiones del país, se armó un lío, justamente coincidió con una protesta muy grande de la comunidad, y la funcionaria del ministerio, recuerdo mucho que estaba en esa región en ese momento, y ella decía, oiga, pero, pero lo que estoy sintiendo, el olor, y se hizo la visita a la granja y todo lo que estoy viendo y lo que estoy sintiendo no se compadece con las quejas, ¿no es cierto? Y entonces ahí se dio cuenta la dificultad que hay en las regiones, como lo dice Nixon, cuando la autoridad le puede hacer más caso a las comunidades, cuando las comunidades pasan de esa objetividad de la molestia, pasan a un tema subjetivo o a intereses particulares, o es que yo quiero valorizar mi tierra, entonces quiero que vaya a la granja, o simplemente no me aguanto la granja. Y esas particularidades que son enormemente complejas de manejar, ¿no es cierto? Cuando el ministerio, en la autoridad empieza a ver ese tema, entonces allí es donde nosotros empezamos a decirle, si se da cuenta, el énfasis en la agricultura son las buenas prácticas, el énfasis en la granja. Si ustedes miran y ustedes hacen un sondeo del estado del arte que hay en el mundo en el tema de la agricultura de los galpones como los tenemos nosotros, ¿cierto? Porque en algún momento, en alguna discusión en Chile dijeron, no, pues lo ideal sería que todos los galpones se volvieran de ambiente controlado. Ah, sí, no. Sí, eso sería lo ideal, pero en nuestro país no es así. Yo no puedo meter a la industria, a la agricultura en una exigencia, no tiene que volverse, porque entonces ahí lo que habría sería una masacre de granjas. La agricultura nuestra es abierta. Hay galpones, sí, cada vez son más modernos, cada vez tenemos galpones más de ambiente controlado, pero ese no es el objetivo. El objetivo es tener una agricultura como la que tenemos nosotros, que es eficiente con galpones abiertos. Y en galpones abiertos lo que funciona son las buenas prácticas. Entonces, digamos que el discurso del ministerio fue cambiando, y al final lo que el ministerio recomienda a las autoridades ambientales es que la última, pero la última alternativa es hacer medir, sino concentrarse en las buenas prácticas. Entonces, aquí viene un tema complicadísimo, que es el que plantea Nixon. Es que las buenas prácticas, muchas de ellas son cualitativas. Entonces, ¿cómo cuantifico una buena práctica? ¿No es cierto? Entonces, el primer trabajo es, por eso les decía que el primer trabajo que hay que hacer es describir muy bien la razón por la cual yo digo hay que controlar el alimento, hay que vigilar la humedad de los galpones con sus bebederos. Entonces, si explicar claramente que si yo hago un control del bebedero, entonces estoy controlando la humedad de la cama. Y si yo controlo la humedad de la cama, entonces bajo la emisión de amonios y de nitrógeno y la descomposición de nutrientes. Y si a eso lo sumo con la calidad del alimento y con la buena práctica de esto, pues puedo demostrar cómo bajo o mitigo el olor. Ahora bien, claro, sucede que las autoridades, los funcionarios, no aprueban este tipo de prácticas, ¿no es cierto? Porque, claro, ellos pedirían, no, yo necesito un indicador que me diga cuánto ha bajado. Y la única manera de cuantificar es o midiendo o haciendo un rastreo de quejas, por ejemplo, de los vecinos, y disminuye la frecuencia de quejas. Por esta razón, en Nixon, ¿qué hicimos nosotros? Solicitamos al Ministerio de Ambiente que nos avalara el manual que hicimos para la elaboración de PRIOS, el manual que generamos. Porque una vez tenga el aval del ministerio, pues la autoridad ambiental
lo va a reconocer de una manera mucho más eficiente, o mejor dicho, lo va a reconocer. Y eso nos pasó con la guía ambiental sectorial. Nos tardamos muchos años para que el ministerio lo avalara. ¿Sí? Hicimos unos cambios ahí, hubo una participación del ministerio y finalmente la guía fue avalada. Y eso nos ha permitido en algunas discusiones que se han dado con las autoridades, por ejemplo, el tema de la inactivación de peligrosos, nos ha permitido seguir adelante con esa práctica porque está avalada por el ministerio, ¿no es cierto? En esas estamos en este momento en FENAVI. Desde finales del año pasado le entregamos al Ministerio de Ambiente, al DASU, el documento, ya lo revisaron los técnicos, en este momento lo está revisando el director del DASU y pues con él estamos esperando sus observaciones para hacer una nueva publicación de este manual ya con el reconocimiento y el aval del Ministerio de Ambiente. Y esperamos que de esa manera las autoridades reconozcan y acepten las metodologías que nosotros proponemos para la mitigación de olores. Porque es que además, vuelvo e insisto, si usted hace un barrido internacional, pues lo que va a encontrar es lo que nosotros tenemos claramente en el manual y que lo que hizo el manual finalmente fue recoger todas esas prácticas que hacemos nosotros en la agricultura desde hace muchísimos años. Buenos días, ¿me escucha? Sí, ¿sí? Sí, Carlos, como para complementar un poquito. ¿Ahí me escuchan? Sí, señor. Bueno, no, lo que pasa es que empezar a tener que decir esto, pues, ya ahora que estoy desde el otro lado, y es, sinceramente, uno ve el acorralamiento por parte de los mismos vecinos, hasta el punto de que o sea, son amenazas constantes de que somos más de 300 personas, de que vamos a hablar con el concejal de este municipio, con el alcalde de este municipio. Entonces, sí, la pregunta iba muy enfocada era si a nivel de estos entes, pues, o de estas autoridades, se ha escalado algo, porque a veces se siente uno como que no tiene herramientas para uno decirle a las empresas. Y son empresas que, digamos, en términos generales son juiciosas, digamos, en el tema de olores, que están haciendo buenas prácticas, que adicionalmente están trayendo unos equipos costosísimos para hacer todo eso, pero nunca como que es suficiente para ellos. Entonces el argumento es, nosotros no nos oponemos al desarrollo agropecuario, pero medio les huele cualquier cosita y de una son las quejas. Justo en este momento me están entrando 3 quejas de una de las granjas y responde digamos, el jefe de servicio al cliente de que vamos a mirar, vamos a hacer un polígono, vamos a ver que estas granjas que los están perturbando, entonces a ver qué es lo que están manejando. Entonces uno siempre ve como que desafortunadamente a veces la autoridad ambiental se inclina mucho hacia esas comunidades y da queda como entredicho como que si las granjas no estuviéramos haciendo nada, cuando digamos esto no es cierto. Entonces la pregunta sí iba muy enfocada, era si a nivel de alcaldías se ha escalado alguna cosa y que darles a conocer a esta gente qué son las actividades productivas, porque parece que desconocen totalmente. La semana pasada atendí una queja y vinieron 3 autoridades de un municipio, entre ellas Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud y Secretaría de Ambiente, a mirar, y eso pues no faltaron sino helicópteros, les digo, a mirar que porque la actividad que se estaba haciendo estaba generando unos olores, que no sé qué. Entonces, como les digo, se siente uno acorralado, se siente uno como no, ¿será que es mejor acabar esta actividad o mandarla para un sitio donde, no sé para dónde, pues para un Amazonas porque de verdad que sí nos sentimos a veces como muy atropellados por las autoridades y por la comunidad como tal, por el desconocimiento. Bueno, Nixon, como bien lo dice, estás en la otra esquina, ¿no es cierto? Y a ti pues te conocimos o te conocí en la otra, ¿no es cierto? Desde hace 20 y pico de años que arrancamos con toda esta, pero en honor a la verdad tengo que decir que siempre como autoridad ambiental fuiste muy respetuoso de los procesos productivos y fuiste bastante objetivo en los procesos y siempre trabajamos muy bien y por eso allá se avanza, en Antioquia se avanzó en todo lo que tiene que ver con el convenio de producción más limpia, hoy el convenio de crecimiento verde, y eso se debió en gran parte al talante de muchos de ustedes como autoridades. Evidentemente, este es el gran dolor de cabeza nuestro como sector productivo. Entonces, si te das cuenta, nosotros somos un sector muy juicioso, muy proactivo en el manejo de todos estos temas, ¿no es cierto? Tenemos claridad técnica
y trabajamos día a día en mejorar nuestros procesos, ¿no es cierto? Pero esto obviamente siempre vamos a tener el problema, y por eso hablaba al principio de que ese tema de la normatividad como está, pues es muy compleja de cara a las comunidades, porque sigue habiendo un gran nivel de subjetividad. Por eso nosotros no trabajamos solamente en este tema. Nosotros llevamos mucho tiempo de manera casi que obsesiva buscando con las diferentes autoridades, el Ministerio de Ambiente, Agricultura, Vivienda, buscar la seguridad jurídica para el campo, ¿no es cierto? Porque mientras no haya una seguridad jurídica, mientras, mientras no se determine hasta dónde va a llegar la ciudad urbana, las ciudades, mientras no se respete el territorio donde se producen los alimentos, porque es que nosotros no producimos alimentos sino en el suelo rural, ese es el sitio para producir alimentos. Cuando invaden ese sitio, pues se presentan este tipo de problemas. Y yo creo que los alcaldes no dimensionan la importancia del sector, ¿no es cierto? Y es parte del trabajo que estamos haciendo desde el gremio y los agricultores, ¿no? Mostrar cada día más la importancia que tiene este sector en la economía. Si ustedes, ahora estamos haciendo el análisis del último decreto de POT, ¿no es cierto? Y por lo menos ahí queda un ingrediente que no estaba de manera explícita, por ejemplo, que le está diciendo al alcalde, ojo, no tenga en cuenta los empleos que genera el sector productivo en su territorio, ¿no es cierto? Y eso es muy importante que quede consignado en el ordenamiento territorial, porque le está diciendo al alcalde, no, esto no es simplemente de darle prioridad a unos y a otros, sino que miren la importancia de los sectores productivos, miren la importancia de la generación de empleo, de cómo mueve la economía, ¿no es cierto? Entonces, son muchos frentes que tenemos desde la Federación de Agricultores, muchos frentes. El tema técnico, como les digo, que es estrictamente lo que hablamos hoy, pero está todo el tema político, está todo el tema de darle esa seguridad jurídica al campo, de estar monitoreando todas estas situaciones para demostrar que esto, evidentemente nos falta mucho. Yo creo que tenemos que a veces hacer mucho más bulla, ¿no es cierto? Mostrar mucho más las bondades. De nosotros depende la nutrición de los colombianos. Nosotros generamos las dos proteínas más importantes en la nutrición de las personas, ¿no es cierto? De los colombianos, ¿ve? Y entonces, digamos que sí nos falta, evidentemente, hacer mucha estrategia con ellos, mucha capacitación. Nixon, cuando se arrancó esta norma, yo creo que me reuní con varias autoridades ambientales del país, con funcionarios, para explicar la norma, ¿no es cierto? Incluso, y para explicar qué hacemos desde la agricultura. Pero esto es una tarea permanente, pues, para poder minimizar este tipo de situaciones, definitivamente. Carlos, mira, tenemos otro par de preguntas aquí. Esta es de Jorge Quintero. Dice, con el ánimo de unificar estrategias de defensa frente a un requerimiento de la autoridad ambiental, ¿deberíamos enterar a la Federación para que oriente nuestros departamentos ambientales de la mejor acción a seguir? Es decir, retroalimentar a la federación, ¿entiendo? Sí. Sí, claro, desde luego. Desde luego. Mire, la presencia de los agricultores en los espacios de discusión, la semana pasada tuvimos una reunión interesante con el Ministerio para hablar de otro tema, ¿no es cierto?, de ordenamiento del territorio, y participaron productores. Y lo que me comenta un funcionario me decía después, de manera informal, que era muy interesante escuchar al productor, ¿no es cierto? Yo creo que evidentemente esto es una responsabilidad compartida desde la federación y los productores. De hecho, pues es parte de la esencia del trabajo que tenemos nosotros con los agricultores, ¿no es cierto? Y sí es muy importante la participación de los agricultores en todos estos temas, estar presentes, ¿no es cierto? Estar formándose continuamente, pero estar retroalimentando también a la federación de todas estas situaciones y también aportando también con ideas, porque uno no se las sabe todas, y uno necesita la experiencia del productor. Una cosa es lo que yo opine, obviamente pues yo conozco muchas granjas y tengo una visión de las granjas,
y tengo una visión desde lo técnico, pero para mí, y Carlos Duque, es clave la visión de la empresa, la visión del empresario, es lo que me está diciendo. Y tenemos que escuchar nosotros más a los productores y que los productores obviamente participen mucho más activamente para tener una mayor retroalimentación y hacer todos un frente común, ¿no es cierto? Porque es que este es un tema definitivamente de todos, ¿no es cierto? No sé si a eso se refería Jorge. Vale, Carlos. Tengo aquí otra pregunta y le vamos a dar paso a una pregunta que quiere hacer Jimena Restrepo. Ya te abro el micrófono. Esta pregunta me parece muy importante para aclarar. Dame un segundito, la ubico. Dice, sí, ¿qué productos orgánicos se pueden emplear en la cama de los galpones para mitigar olores? Cuéntanos un poco sobre tu opinión sobre el tema de estos productos de minimización de olores. Bueno, eso es una pregunta bien compleja porque además tiene implicaciones de carácter comercial. Mire, durante mucho tiempo nos ofrecieron microorganismos súper eficientes para el control de olores y uno llegaba a la granja y a las unidades productivas y seguían oliendo. Y no estoy hablando, ya no quiero hablar solamente del sector avícola, digo en general. En general, una vez llegué a una lechería que estábamos haciendo un plan de manejo ambiental y el productor me decía, eso me pasó en Panamá, me decía, Carlos, mira, estoy utilizando estos microorganismos para el control de olor y fíjate, ya no huele, ya es que no huele. Y yo estaba oliéndolo y olía casi que igual con microorganismos y microorganismos, ¿no es cierto? Entonces, digamos que ahí hay un tema de discusión muy profundo. Por la experiencia que yo tengo y lo que he visto muchísimas veces, ¿no es cierto? Es temas que han fracasado porque es que me venden como la panacea, ¿no es cierto? Me venden el microorganismo que es capaz de acelerar los procesos de degradación y un compost que normalmente dura 60 días, 70, 45, 50, me lo acelera y me lo saca en 20 días, ya tengo el material compostado, ¿no es cierto? Y cuando se hace el análisis de ese producto final, pues sigue siendo un producto crudo, ¿no es cierto? Entonces, allí hay un hilo muy difícil de determinar la eficiencia, ¿no es cierto? Sobre todo porque es que a veces nos venden microorganismos, entonces uno dice, venga, yo tengo una cama con un pool de microorganismos enorme, como ustedes lo vieron al principio, ¿no es cierto? Y con una concentración elevadísima. Y usted llega y me dice, no, es que yo tengo 2 litros o 2 galones de un microorganismo súper eficiente que me va a acelerar todos los procesos. Entonces uno dice, bueno, estoy frente a un organismo de una altísima eficiencia y que lo que me puede generar ahí es una presión de selección porque ni siquiera a veces se llega al 10%. ¿Por qué hablo del 10%? Cuando yo voy a inocular un medio para transformarlo, yo produzco un inóculo y voy a transformar un medio, como mínimo yo debo utilizar el 10%. Si yo tengo una tonelada de material mínimo, debería utilizar 100 litros, ¿no es cierto? Mínimo. Y a veces utilizo 2 o 3 galones para una tonelada o un galón para una tonelada. Entonces, diríamos, bueno, ¿qué tan eficiente es un microorganismo? Yo siempre le he dicho a los productores, mire, lo mejor es que usted haga pruebas. Compre el producto, si le funciona, perfecto, porque entre otras cosas, a veces a un productor le funciona y a otro no. Y por eso yo siempre he dicho, no, si a usted le funciona, hágale. Pero primero haga también unas pruebas. Coja un material, aplique su producto y coja otro material y haga el mismo procedimiento, el mismo volteo, la misma aireación, el mismo manejo y al final del día mire los resultados si vale la pena o no, ¿no es cierto? Es como por decir algo, un ejemplo que me ocurre ahora. En algún momento alguien me dijo, no, mire, voy a moler la mortalidad. Y entonces se compró una molienda, un molino, molió las gallinazas y al final del día, perdón, la mortalidad, y al final del día eran 2, 3, una semana menos, 10 días. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál fue el esfuerzo? Si vale la pena el costo-beneficio, el esfuerzo por una semana o una semana menos. Hay otros que dicen que sí lo han mejorado, ¿ve? Entonces, allí hay un tema muy complejo. Hay estudios de Cornell y hay estudios de Berkeley, en California, que dicen que el tema de los microorganismos es simplemente un negocio. Pero yo tampoco lo veo tan allá. Evidentemente, si usted
consigue microorganismos que ya están adaptados a su medio, porque ese es otro tema, ¿no? A veces nos venden microorganismos que posiblemente no están adaptados al tipo de material que va a degradar, ¿no es cierto? Entonces requiere de un proceso de adaptación que puede ser muy largo, ¿no es cierto? Pero si uno consigue microorganismos para preparar, o uno mismo prepara sus propios inóculos, llega a unidades productivas que tienen sus propios inóculos, ¿no es cierto? Es decir, si yo composto, hago una estabilización y parte de ese material lo utilizo como inóculo, pues obviamente tengo unos microorganismos y unas bacterias que están adaptadas al sustrato, ¿no es cierto? Y me funcionan muchísimo mejor. Ahora, también ha evolucionado esto muchísimo, ¿no? Ya no estamos hablando tanto de microorganismos, sino de enzimas que son eficientes para acelerar procesos de degradación o procesos de atrapamiento de nitrógeno. Hay compuestos que han funcionado. Aquí hubo una época muy grande que se utilizaba un producto, no voy a decir el nombre comercial, ¿cierto? Y que se aplicaba en la cama y después se empezó a aplicar en el alimento para el control de olores. Y sí, funcionaba muy bien mientras la cama estuviera quieta. Pero en el momento en que se volteaba la cama, en el momento que se movía la cama, se volvían a disparar los olores. Había una capa superficial, ¿no es cierto? Pero hay prácticas que también son interesantes, ¿no es cierto? Eso me pasó, por ejemplo, en una granja en Villeta. A la autoridad ambiental se le ocurrió decir que no se podía hacer reutilización de cama porque eso estaba involucrado en los olores, ¿no es cierto? Y resulta que, pues sí, si yo hago un mal manejo de la cama y no controlo las humedades en la reutilización y no hago una preparación de la cama, un flameo de plumas, una aireación de la cama, subir las cortinas y dejar que se ventile el galpón y todo, pues obviamente voy a tener más problemas. Pero si hay un buen manejo de la cama, entonces yo he visto experiencias muy exitosas en la reutilización de la cama que no genera impacto. Pero bueno, digamos que la cárcel ocurrió a decir que no se podía reciclar la cama, ¿no es cierto? Y recuerdo mucho, entonces esta empresa empezó a utilizar melaza muy diluida, y hacía una aspersión sobre la cama, una aspersión ligera, y eso iba acompañado con un movimiento, como con una especie de arado, ir removiendo la cama, ¿sí? Sin alterar obviamente las aves, ¿no es cierto? Y aplicaba una capa de melaza muy diluida, porque si me da la mano, pues genero un mosquero y genero muchísimo más humedad y le meto más azúcar a la cama, ¿no es cierto? Y resulta que controlaban los olores. Y recuerdo que la autoridad ambiental pasó y dijo, menos mal que no están reutilizando camas. Y la cama llevaba 3 ciclos. ¿Ven? Entonces, fíjense ustedes que sí, hay metodologías en temas, yo no descarto, pero cuando a mí me hablan de una enzima, uno realmente tengo que mirar y primero tener la ficha técnica muy clara de lo que me están ofreciendo. ¿Qué tipo de microorganismo es? ¿Eh? Me he encontrado, por ejemplo, un alcalde de Sasaibe le tuvo que comprar microorganismos para acelerar los procesos de degradación de la planta de beneficio de ganado, porque tenía la comunidad encima, ¿sí? Y me mostró una bolsita de bacterias que compraba 700.000 pesos cada 3 semanas, y una bolsita que decía bacterias anaerobias, en una bolsita seca. No sabía qué era. Entonces, mucho de esto pasa así. Por eso la recomendación básicamente es, mire, hay que mirar ficha técnica de los compuestos, tener mucha claridad de qué tipo se trata, mirar qué tipo de enzima es y sobre todo si es una enzima, qué tipo de compuestos, sobre qué tipo de compuesto va a actuar, si nitrogenados, si sulforados, ¿ve? Entonces, pues, digamos que eso es lo que yo miraría a la hora de comprar microorganismos, ¿no es cierto? Vale, Carlos, para finalizar, vamos a darle la palabra a Jimena Restrepo. Entonces, Jimena, ya estoy abriendo tu micrófono. Hola, muy buenos días, ¿me escuchan? Sí, Jimena, te Sí, escucho. Hola, muy buenos días para todos. Mi nombre es María Jimena Restrepo, yo soy líder de gestión ambiental de Avícola San Martín. Y bueno, si bien este es un tema bastante controversial para el sector, después, pues como el aporte de Nixon, sí me dieron ganas pues como de hacer mi aporte. Y es que si de pronto él no lo sabía cuando antes estaba del lado de la corporación, a ver, la situación real pues con la comunidad
con la granja es así, tal cual él lo ha mencionado. Por ejemplo, nosotros lo entendemos 100%. Si está pasando por un proceso de esos es bastante complicado, pero no, o sea, la única manera de desvirtuar y de trabajar con la comunidad es, primero, tener todo al día, porque dicho por varios abogados, nosotros hemos ido a los tribunales que ustedes quieran, a los consejos, a, ¿cómo se dice eso? A esas audiencias, y en todas partes la conclusión es, mientras usted tenga todo al día, sus permisos al día y ambientalmente todo al día, esa es su única defensa. Entonces, por eso sé que San Martín, incluso varias granjas que ya estamos como en ese hilo, tratamos de correr siempre a cumplir como con la norma que salga, la de olor y todas las que vayan saliendo, porque, o sea, literalmente no se puede dar papaya como se dice, porque yo sé que los vecinos usan esos puntos débiles, así no tengan nada que ver con el olor, pero lo usan para llamar la atención de las autoridades y que le caigan a la granja. A nosotros también nos pasó eso que manifestaba Nixon, nos llevaron a medios de comunicación, San Martín salió hasta en el denuncie de Caracol, RCN, en todas partes. Nos montaron un video en YouTube horrible, donde incluso pues Beatriz Gómez, que es la coordinadora administrativa en ese entonces, a nosotros los problemas nos empezaron hace aproximadamente 7 o 8 años. Y en ese momento ella estaba sola, pues no tenía el equipo de trabajo que ahora somos San Martín. Entonces, en ese entonces, lo que ella manifiesta es que ella se acercó muy de cerca a la comunidad, sobre todo como a las personas más estratégicas, de más influencia, por decirlo así, y es hablar personalmente con cada uno. Venga, o sea, nosotros hacemos esto y esto y esto, ya es decisión de cada uno si los dejan entrar a la granja, porque mucha gente no sabe ni siquiera de dónde salió un huevo, qué hay detrás de la granja. La gente cree que son las gallinitas ahí tiradas en el piso y que uno no hace nada. Mucha gente se imagina eso. Entonces, la gente como que con el acercamiento de la empresa va desvirtuando todos los paradigmas y las mentiras que pone el quejoso problemático, porque les aseguro que no son 300 los problemáticos, son unos 4 o 5 y hacen una masa y una bulla gigante, porque eso nos ha venido pasando a nosotros. Entonces, quería compartirles desde mi experiencia laboral lo que nos ha funcionado, como para que el sector pueda pasarlo y nos podamos dar como apoyo entre todos. Miren, si bien en ese entonces, pues doña Beatriz hizo todo este proceso, ella habló con cada uno, con la escuela, con la gente del restaurante, con la gente, sí, como de más influencia en la vereda, ellos iban cayendo pues como en cuenta. Y ya, digamos que, por decirlo así, ya no le iban prestando tanta atención al quejoso que quería mover la masa. Finalmente, bueno, nosotros tenemos un PRIO hace aproximadamente 3 años, lo hemos venido cumpliendo a cabalidad, porque eso sí, lo que uno promete, pues eso es muy delicado, lo tiene que cumplir, y nunca le digan a la comunidad que es que va a dejar de oler, porque eso es mentiras. O sea, sí va a oler, sí podemos mitigar, pero pues señora o señor, ¿me han de escuchar? Sí, te Hola, escuchamos. hola, listo. Esto es una granja de, no sé, por chiquito. Ay, es que me mando ya. Va a oler a algo. Entonces, nunca decir que el olor va a bajar, simplemente que podemos llegar a cumplir con los niveles que pide la norma, no más. O sea, de ahí para abajo, porque si ante un tribunal y ante un juez uno cumple con esos niveles, listo. O sea, ya no hay nada que hacer por más que el quejoso siga. Entonces, bueno, adicional a eso, este año complementamos pues como todo este proceso con una línea de WhatsApp de PQRs, que la verdad nos ha funcionado muy bien. Al principio estábamos muy asustados, no sabíamos pues si, o sea, cómo iba a ser, dijimos esto se nos va a estallar, o sea, la gente va a aprovechar y no, porque ahí se empieza a identificar quiénes son. Por ejemplo, cuando a mí me mandan una queja, yo ahí mismo le respondo a la persona, su solicitud ha sido radicada con número 001.
En los próximos 3 días hábiles le daremos respuesta. Muchas gracias por comunicarse. Bueno, se piensa la respuesta, se le responde, se revisa el procedimiento porque puede que ese día haya habido alguna anomalía y se le responde con la verdad. Sí señora, de pronto ese día se le aumentó el olor por tal y tal razón, pero es un procedimiento normal que pasa dentro de la granja cada mes, como por ejemplo cada 2 meses, como el retiro de la mortalidad, y ya su solicitud es la número 1. Pues se le da respuesta a su radicado. ¿Qué ha pasado con nuestra vecina? Se ha dado cuenta que la única que ha puesto quejas en ese WhatsApp es ella, porque los radicados son consecutivos. Entonces han puesto 3 o 4 quejas y todo o sea, todos los números consecutivos son de ella. Entonces ya nos hemos dado cuenta que eso ha disminuido, porque se da cuenta que solo ella sola, que ha perdido fuerza y pues que aparte la granja a nivel ya veredal pues tiene una muy buena imagen, porque trabajamos con la gente de la vereda, porque trabajamos con la escuela, por la obra social tan bonita que se hace en diciembre, eso es súper importante, las novenas, los regalos de los niños y todo eso. Entonces todo eso, todo ese trabajo silencioso llega un momento en el que se visibiliza y ya el quejoso queda solo y deja de hacer bulla, y si sigue haciendo bulla, pues, o sea, va perdiendo como métodos de ataque, porque si la granja está al día, tiene la línea de PQRs, que digamos que eso es un derecho del usuario, cliente, no sé, y es para una responsabilidad para la empresa darle respuesta, pero ya hay una comunicación. Entonces, si, por ejemplo, ella sigue quejándose a la autoridad ambiental, yo le muestro, sí, mire, es que yo tengo un WhatsApp de servicio al cliente, mire las quejas, mire las respuestas, a todo se le da respuesta y solución. Y todo eso se va documentando y eso también es una herramienta de defensa muy poderosa. Entonces es como que el sector, o sea, entre todos nos podamos apropiar de esas cosas, de los que ya hemos tenido la experiencia, la podamos manifestar y dar apoyo, porque sabemos que esos momentos así como los que manifestaban Nixon son muy difíciles, muy presionantes, de desespero, de que uno no duerme, pero cuando uno ya lo sabe manejar y ve que eso es el pan de cada día, solo que se le puede buscar la comba al palo, ya uno vive como con tranquilidad y mantiene al quejoso como al margen y listo. Es como la experiencia, pues, y como lo que quería compartir. No sé si de pronto, ojalá le sirva de ayuda o por lo menos de aliento. Es como la experiencia que yo he tenido en estos 3 años en la granja. Era eso. Sí, y Estefanía, qué pena, ¿me podrías volver a compartir la lista de asistencia que no me sale? Ya la volvemos a poner. Ok, Muchas gracias. Gracias, Jimena. Sí, es un tema que conozco bastante. Y efectivamente, yo resumiría lo que dices tú, hay que hacer las cosas bien. La legalidad es un tema muy importante, definitivamente. Exacto, y tratar de acercarse, o sea, eso es importante. Hacia el principio haya rechazo, respirar y volver a intentar por otro lado, de otra manera, no sé, ofrecerles cursos, lo que sea, cualquier cosa, pero tratar de acercarse a la comunidad, eso es muy importante. Sí, señora. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Damos por terminada nuestra hora de la sostenibilidad de hoy. Un poco más del tiempo pronosticado, pero es un tema muy, muy importante. Sí, yo Muchas pienso que ha gracias sido, por la paciencia y por atendernos. Carlos, sigue. no, que creo que ha sido la más larga, pero bueno, ya ustedes me conocen, saben que, no, pero además estos temas no son temas para estar corriendo y obviamente hay que trabajarlos. Lo importante de todo esto es que ustedes sepan que hay herramientas, que ustedes cuentan con la Federación Nacional de Agricultores, que cuentan con el programa de sostenibilidad y todos los programas, que pues nuestro trabajo es para ustedes, para los agricultores, ¿no es cierto? Y que aquí hay que trabajar todos juntos, todos hay que tirar para el mismo lado. Y bueno, muchas gracias por su paciencia, muchas gracias por estar con nosotros, por ser tan fieles a la hora de la sostenibilidad y reiterar que estamos pues al servicio de todos ustedes. Que tengan un muy buen día.